Una agencia de viajes, como cualquier otra empresa, necesita realizar su gestión a través de instrumentos o herramientas contables como son los balances. Entre ellos destacan el balance de situación y el balance de comprobación o de sumas y saldos. Un proyecto empresarial requiere de un análisis interno y externo de su situación en todo momento con vistas a una próspera evolución. El instrumento ideal para elaborar dicho análisis se denomina balance de situación. El balance de situación es un documento que representa la imagen fiel y real de una empresa. Refleja su situación financiera y económica en un momento concreto. Por este motivo, suele decirse que este tipo de documento contable es una fotografía actual de la empresa. No obstante, el balance está en continuo cambio, mientras la empresa en cuestión se encuentre en funcionamiento. Para ello se nutre principalmente de la información que aporta la contabilidad de la empresa, que contiene datos del pasado, del presente e incluso datos previstos de futuro. El balance de situación forma parte de las cuentas anuales y constituye una parte muy importante de las mismas, junto con el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Este balance refleja datos acerca de los derechos y posesiones de la empresa, denominados activos, así como sus deudas y obligaciones, los llamados pasivos. Por último, en el balance de situación aparece el patrimonio neto de la empresa, que no es otra cosa que el conjunto de capital propio, no externo, que financia y soporta a la empresa, donde se incluirían las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores. En términos monetarios, el patrimonio neto queda representado por la totalidad de los activos una vez deducidos todos los pasivos. El balance de situación comprende la debida separación entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa. Se formulará teniendo en cuenta la clasificación entre partidas corrientes y no corrientes y se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. Empezaremos por el activo corriente y no corriente, pero antes me gustaría definirles qué es un activo. En contabilidad, un activo es todo aquel bien, propiedad o derecho que posee una persona física o jurídica, del cual puede obtener beneficios y convertirlo en liquidez si fuera necesario. Los activos pueden brindar beneficios mientras estén en posesión de la persona o al ser liquidados. Dicho beneficio podrá ser económico o no, y se mantiene en la empresa por el valor que aporta. El activo corriente comprenderá los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no excederá de 1 año. Se dividen en existencias, que se conforman por las mercancías de venta, materias primas y productos en curso, por ejemplo. En el realizable, donde se encontrarían los bienes y derechos de la empresa que fueran realizables a corto plazo, como los clientes y los deudores. Y por último, tendríamos en cuenta el disponible, donde se recogen los bienes que se tienen en la caja y en el banco. Es decir, los activos corrientes son muy líquidos, o sea, son dinero en efectivo o están en proceso de convertirse en ello. El activo no corriente comprende los activos destinados a servir
de forma duradera en las actividades de la empresa. Puede clasificarse en inmovilizado intangible, que forma parte del activo intangible, es decir, son activos sin apariencia física, donde se incluyen derechos comerciales, propiedad intelectual, derechos de traspaso y aplicaciones informáticas, entre otros. En inmovilizado material, elementos del activo con apariencia física están representados por bienes muebles o inmuebles. Entre ellos destacan los edificios, el mobiliario y los equipos para proceso de información, entre otros. En inversiones inmobiliarias, activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas. Y en inversiones financieras a largo plazo, donde se registran las inversiones en empresas del grupo o asociadas, fianzas y depósitos con entidades, entre otros. En resumen, el activo del balance de situación lo formaría la suma del activo corriente y del activo no corriente. A continuación, pasaremos a ver qué es el pasivo. El pasivo representa todas las obligaciones que una persona física o jurídica debe cumplir en el futuro debido a que son el resultado de transacciones financieras que ocurrieron en el pasado. El pasivo de una organización, junto con el patrimonio neto, es la forma en la que un negocio financia sus activos. Así, cumple un papel fundamental en una empresa, ya que es uno de los elementos que integran la ecuación básica contable del balance. En el pasivo corriente se incluirían las obligaciones o deudas de alta exigibilidad, cuyo vencimiento o extinción se espera se produzca a corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año. Entre ellas se podrían destacar los proveedores, los acreedores, Hacienda y Seguridad Social acreedora. El pasivo no corriente, también conocido como pasivo fijo, está conformado por aquellos pasivos que deben cumplirse en un plazo mayor a un año. Dentro de los pasivos no corrientes encontramos los préstamos a largo plazo y las hipotecas, entre otros. Y como pasaba con el activo, la suma del pasivo corriente y del pasivo no corriente nos daría el total del pasivo. Entonces recordemos, el balance de situación comprende la debida separación entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa. El activo iría en la parte izquierda del balance y el patrimonio neto y el pasivo en la parte derecha. El activo sería la estructura económica de la empresa y el pasivo la estructura financiera de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que con los recursos monetarios que figuran en el pasivo se han comprado los bienes y derechos que figuran en el activo y con los cuales funciona la empresa. Por lo tanto, para que la empresa sea solvente, el activo debe ser mayor que el pasivo, porque si el activo es menor que el pasivo, quiere decir que la empresa está arruinada. Desde el punto de vista contable, el activo debe ser igual al patrimonio neto más el pasivo, pero más allá de esta premisa contable y desde la óptica financiera, las decisiones de financiación condicionan las decisiones de inversión. Es decir, dependiendo de la financiación o de los recursos económicos que podamos obtener, podremos optar por una decisión de inversión u otra. Dado que lo principal que espera cualquier emprendedor de su empresa o negocio es que prospere y le genere beneficios, este balance de situación es una pieza fundamental de la contabilidad de la empresa. Puede que cuando la empresa aún es pequeña, los elementos de los que les he hablado
parezcan fáciles de recordar y valorar sin necesidad de llevar a cabo un documento expresamente para ello. No obstante, se recomienda hacer este informe desde el nacimiento de la empresa, ya que nos ayudará a detectar los errores y a corregir el rumbo de la organización antes de que se produzcan desajustes más graves. A fin de cuentas, el balance de situación se hace para analizar el esqueleto de la empresa, permitiéndonos observar desde fuera cuál es el rumbo que ha tomado la empresa en el último año y a su vez compararlo con el de años pasados o venideros. Este documento nos permite ver si nuestra gestión es positiva o negativa para el negocio, mostrándonos su evolución. Algo que es imprescindible conocer desde un principio para sentar unas bases sólidas sobre las que instaurar una empresa estable y bien engranada. Por ello, es recomendable hacer un balance de situación anual y valorar la evolución de nuestra empresa para prevenir futuros imprevistos y saber cómo combatirlos. A continuación, vamos a ver en qué consiste el balance de comprobación de sumas y saldos. El objetivo de este tipo de balance es comprobar que no existen asientos descuadrados en la contabilidad. En él se plasma la suma del debe y del haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente, pasando a un listado los nombres de las cuentas que aparecen en los mayores y anotando junto a cada cuenta las sumas de sus dos columnas debe y haber y el saldo de esa cuenta que se anotará en la columna saldo deudor o saldo acreedor según corresponda. Es decir, que para cada cuenta se completan 3 columnas y la restante, saldo deudor o saldo acreedor, se deja en blanco o se completa con un 0. La comprobación consiste en verificar que sean iguales los totales de las 2 primeras columnas, debe y haber, y los totales de las 2 siguientes, saldo deudor y saldo acreedor. Ahora bien, esto no significa que todo esté perfecto, sino que la contabilidad está cuadrada. Los errores, incidencias u omisiones que se pueden detectar con este tipo de controles suelen ser asientos no contabilizados, asientos duplicados y errores de teclado. Por ejemplo, hemos podido pagar a un proveedor y habérselo anotado a otro. En este caso, el resultado del balance de sumas y saldos podrá ser correcto y, sin embargo, la contabilidad estará mal realizada. La revisión de las fichas de mayor una a una, junto con el balance de comprobación de sumas y saldos, serán los que nos garanticen que todo está en orden. Y para terminar, comentarles que el balance de comprobación de sumas y saldos es obligatorio presentarlo en el registro mercantil trimestralmente, lo que no impide que podamos realizar tantos balances de comprobación como estimemos necesario.